Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un gusto poderles saludar en este nuevo curso. Seguimos con la Biblia hebrea, seguimos aprendiendo tanto de veras que hay mucho por aprender. Pero lo que vamos a estar viendo, pues vamos a entrar a un mundo un poquito más espiritual, ver la parte mística como lo hemos estado platicando de lo que es la Biblia hebrea. Y en este segundo módulo estaremos tocando diferentes temas, ¿sí? Entre ellos cómo los ángeles que la Biblia habla, quiénes son, qué hacen, cuál es el objetivo de ellos y que la misma Biblia menciona y si de alguna manera tienen influencia en nosotros, ¿sí? ¿Cuál es su misión? Todo esto está en la Biblia, pero a veces como que no lo tomamos muy en cuenta en todo lo que sucede en nuestra vida diaria. Y por eso hay que poner un poquito de atención también en esa área de lo que la Biblia enseña. Estaremos viendo los cielos, ¿sí? Que hablan, ¿cuántos cielos hay? Dentro del mismo judaísmo hay un poquito de perspectiva, hay unas perspectivas diferentes en cuanto a lo que son los cielos. Unos hablan que son 10, pero otros y la gran mayoría se queda con que son 7 cielos porque están relacionados con 7 tierras. O sea que hay 7 tierras paralelas, o sea, hay 7 tierras de acuerdo a la cosmovisión y de que tienen los israelitas antiguamente. Y en la actualidad en el judaísmo se sigue manejando esa ideología. También lo vamos a ir conociendo y pues que todo esto qué relación tiene con nuestra vida diaria. ¿Sí? Y también tenemos que visualizar la parte espiritual, ¿sí? La parte mística que la misma Biblia nos está enseñando y que debemos poner atención. Por supuesto que vamos a estar estudiando ciencias bíblicas en cuanto a la historicidad de algunos puntos, que sí es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque esto, al descubrir realmente qué fue lo que sucedió, esto nos va a ayudar a quitarnos muchas telarañas ideológicas, telarañas teológicas que están de moda hoy en día, ¿no? No, pues de que yo soy Efraín, que yo soy no sé cuánto, en fin. Entonces, cuando uno descubra realmente qué es lo que está transmitiendo la Biblia hebrea, está hablando de lo que es la Torá, pues vamos a descubrir muchas cosas que realmente están transmitiendo un mensaje, que no es que haya sucedido así. Y es un mensaje que muchos de ellos tienen que ver con política, pero también otros que hay un mensaje espiritual que también debemos tomar en cuenta en eso. Pues bueno, la verdad que este curso va a estar muy interesante, este segundo módulo. Vamos a incursionar en áreas que estoy seguro, porque a mí me pasó, me abrió un panorama de veras muy amplio, muy diferente a lo que yo venía creyendo en todos estos años y sé que me falta mucho por descubrir. ¿Ok? Pues bien, vamos a ver el objetivo de esta primer clase, que es comprender la importancia del mensaje místico y la historicidad de la Biblia para aplicar en nuestro diario vivir, ¿sí? En nuestro diario vivir, todo lo que nos está transmitiendo. Y pues esto es lo que vamos a estar nosotros visualizando. Y pues empecemos con una pregunta, ¿no? ¿Qué concepto tienes de la Biblia? Al decir la Biblia, pues la Biblia que nosotros tenemos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Qué concepto tienes? La Biblia cristiana, la Biblia hebrea, o Tanaj o Brit Hadashah, como tú le llames. ¿Qué concepto tienes?
Y ahí es donde partimos, porque conceptos hay muchos. ¿Sí? Seguramente tú tienes un concepto del cual vamos a respetar. Recordemos que aquí en Ministerio 710, la parte fundamental de nosotros es invitarte a investigar, invitarte a poder cuestionar también tus creencias y, y poder crecer en ese conocimiento de Dios, que nos conecte más con Dios. No es tanto si estás practicando una religión, si llevas tus dogmas, pues todo eso lo vamos a respetar como siempre lo hemos hecho. ¿Ok? Cada alma, ¿sí? Es un camino. Cada alma tiene sus creencias. Ahora, si esas creencias ideológicas, creencias religiosas, te están ayudando a convertirte en la mejor versión de ti mismo, adelante, está bien. Porque finalmente, a, a lo que he visto, de acuerdo a la misma escritura hebrea, pues a nuestro Padre Eterno no le interesa la religión que estés haciendo, sino realmente lo que nos está pidiendo es que le conozcamos, que le mostremos amor a Él. Como dice Oseas 6:6. Si yo no quiero holocaustos, yo no quiero sacrificios. Y eso representa la parte religiosa, lo que es la ideología religiosa. Y nos está mostrando, oye, yo no quiero nada de eso. Yo quiero que me ames, yo quiero que me conozcas, que yo soy Dios, que yo soy el Elohim, el creador, soy el Rey Supremo. En eso nos tenemos que enfocar, no tanto en las ideologías. Por eso, en este canal siempre he respetado sus ideologías, sus creencias. ¿Sí? Y si eso que tú crees te convierte en una mejor persona, que finalmente eso es lo que debe eh, llegar a todo punto, es brillar a través de las buenas obras. Esas buenas obras, por supuesto, deben de ser de amor a nuestro prójimo, evolucionar, crecer, elevar nuestra conciencia. Y cuando uno eleva nuestra conciencia es cuando nosotros podemos agradar, podemos nosotros honrar a nuestro supremo Rey. Entonces regresamos a la pregunta, ¿qué concepto tienes de la Biblia? Y pues pueden ser variadas las respuestas. Por ejemplo, cuando la estás leyendo, la puedes tomar como la palabra de Dios, que esa parte pues es un muro inquebrantable, como diciendo, no toques, porque esto Dios lo ha dicho. Pues bueno, no es que pongamos en tela de juicio que no es así, que sí es, que no es. Yo les he dicho en mi concepto personal, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, son escritos sagrados. La Biblia hebrea son escritos sagrados en el judaísmo. La Biblia cristiana son escritos sagrados en el cristianismo. Y ambos tienen riquezas espirituales que tenemos que ver, ¿sí? Y que tenemos que practicar. Y son cuestiones tan sencillas. Quiero decirte que la cuestión espiritual no es complicada. Nosotros lo complicamos a través de los dogmas, la carga que se le pone a las personas encima acerca de una religión, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer así, que tienes que colgarte esto, que tienes que vestirte así. Y son cargas que ponen a las personas que les ahogan. Entonces, referente a la que es palabra de Dios, bueno, estamos viendo de cómo tomas la Biblia. No la estamos juzgando, no estamos juzgando tus creencias, que quede claro. Pero es importante que veamos la variedad, ¿no?, que hay. Hay personas que lo toman de manera muy, pero muy literal. Tal cual como viene ahí, así lo toman, ¿no? También piensan que es un libro histórico. Dicen, no, pues la Biblia es histórico. Bueno, estamos viendo cómo lo toman. Personas que cuando leen, pues no toman el contexto histórico, político, económico, social, la parte espiritual, por supuesto, o sea, todo es un contexto, es un rompecabezas que forman un todo. Y hay personas que nada más lo leen por leer sin tomar en cuenta todos estos contextos que son importantes. La interpretación espiritual, que ahí tiene que ver con cuestiones doctrinales también. El enfoque denominacional, de hecho lo hemos platicado que muchas Biblias han sido traducidas por diferentes denominaciones
y las básicas, ¿no? Los cristianos evangélicos y los cristianos católicos, que vienen del mismo tronco, pero tienen sus versiones muy diferentes en las traducciones. Y pues también otros leen la Biblia a la luz de una tradición. Entonces, pues hay diferentes, puede haber más, por supuesto, diferentes tipos de maneras de leer la Biblia. La que tú tengas está bien. Repito, no vamos a juzgar lo que haces. Ahora, ¿por qué crees lo que tú crees? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Sí? ¿Por qué haces lo que haces? Ahora, ¿qué tanta influencia hay de tus creencias en tus acciones? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué haces lo que haces? A veces las personas simplemente practican una religión aunque no sepan por qué lo hacen. Oye, ¿tú por qué guardas el Shabbat? Pues no sé, pero pues yo lo guardo. Oye, ¿tú por qué no enciendes lumbre en los Shabbat? Pues quién sabe, pero pues así me dijeron que lo hiciera. Entonces, ¿por qué crees lo que crees? A veces se hacen las cosas por hacerlas, pero pues no investigan el trasfondo de todo esto, de dónde viene. A mí me surgieron muchas dudas. Por ejemplo, de prender el fuego, de esto, que no se debe de hacer esto, que no se debe de hacer el otro. Y empecé yo a tener conflictos en mi mente que me paralizaban y decía, a ver, ¿por qué? Si es algo tan sencillo, por ejemplo, estoy tomando el ejemplo del Shabbat, ¿por qué se complica tanto y se vuelve una carga en lugar de ser un deleite? Y es que al paso del tiempo se han puesto tantas cuestiones rabínicas, tantos dogmas, que al final, en lugar que el Shabbat sea algo delicioso, un deleite, es una carga. Y por eso, hablando de los mismos israelitas, hablando allá, ahora sí que lo que son israelitas que viven en el mismo Israel, no guardan el Shabbat, ¿sí? Hay muchas personas que no lo guardan, igual en israelitas que están dispersos en todo el mundo, no lo guardan. ¿Por qué? Por tantos pesos dogmáticos, rabínicos, en fin, que en lugar de deleitarse es una carga y dicen, no, así no. Entonces, por eso yo pregunto, ¿por qué crees lo que tú crees? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Lo haces nada más por hacerlo? ¿O hay una convicción o sabes por qué? Por eso yo les dije y les he platicado que ha habido en mi vida muchas cosas que no me encajan, que no me cuadran, que no tienen sentido. Y es cuando me detengo y cuestiono mis creencias. Y cuando tú veas algo que no tiene sentido, que no encaja bien, que no cuadra, como que, oye, a ver, ¿cómo está esto? Mi sugerencia es, detente, cuestiona tus creencias. Y a mí en lo personal me ha traído tanta libertad, tanta paz, me ha ayudado tanto esto, el cuestionar que he descubierto una libertad, porque quiero decirte que la religión no trae libertad, ¿ok? La religión, los dogmas traen peso, ¿sí? Esclavitud. Sin embargo, la espiritualidad, tu conexión con Dios, ¿sí? Eso te trae libertad. Trae mucha libertad, tu conexión con Dios, lo conoces más, sabes qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, cuando tú sabes qué es lo que Él quiere de nosotros, entonces te enfocas a agradarlo, te enfocas a hacer lo que Él está esperando. Entonces, por última vez, ¿por qué crees lo que crees? ¿Por qué haces lo que haces? Ahora vamos a entrar al tema de mito o realidad. Cuando leemos la Biblia, dice, oye, ¿esto será un mito o esto realmente sucedió? Es una realidad. Quiero mostrarte tres tipos de realidades, ¿sí? Las sensibles, las subjetivas y las trascendentales. ¿Sí? Estos tipos de realidad vamos a analizarles de manera muy sencilla. Por ejemplo, la realidad sensible se puede percibir por medio de los sentidos. ¿Sí? Por en este caso de la vista, puede ser el olor, lo puedes tocar, o sea, se puede percibir por medio de los sentidos. La realidad subjetiva, dice ahí la frase, dice, no son fotografiables. Si algo que no se puede fotografiar, entonces es algo
subjetivo. Por ejemplo, las experimentamos en nuestro interior, nuestros sentimientos como el dolor, el remordimiento, el amor, pues, entre otros puntos. También está la realidad trascendental. Por ejemplo, estos puntos habla de que no sensibles, son puntos no sensibles, son de carácter filosófico y teológico. Está relacionado al ámbito divino y las cosas del más allá. Aceptar esta realidad es cuestión de convicción personal. Entonces, esta realidad trascendental, por ejemplo, cuando habla de las cosas del más allá, está hablando del ámbito espiritual. Esto se considera una realidad trascendental. Es decir, ¿existe esa dimensión? Sí existe, por supuesto que existe. Sin embargo, bíblicamente nos menciona esa realidad trascendental. Sin embargo, muy pocos incursionan en esa área. ¿Ok? Y fuimos diseñados. Nosotros somos seres, ahora sí que espirituales, tenemos un alma y tenemos un punto importante en nuestra alma que es, se le llama el área de la intuición, donde podemos percibir precisamente las cosas espirituales. Bueno, esto se le llama una realidad trascendental y como dice al final, aceptar esta realidad es cuestión de convicción personal y esa convicción personal tiene que ver precisamente con pues tu experiencia que tienes con Dios. Y eso es cada quien, es algo personal. Tenemos la verdad histórica también, y se refiere a los datos del relato y se comprueba con criterios propios y las ciencias históricas. Y aquí entra la ciencia, ¿verdad? La verificabilidad de los datos, lo verosímil de lo narrado, la naturaleza de las fuentes de información empleadas, excluye toda explicación sobrenatural, o sea, todo lo que haya sucedido de manera sobrenatural, pues eso no se toma en cuenta porque no se puede comprobar de manera científica, aunque ahorita, bueno, ya no ahorita, sino ya tiempo atrás, años atrás, lo que le llaman la psicología paranormal, que hay ciertos aparatos y lo que es la física cuántica, en fin, que han podido entrar en ese mundo y poder comprobar ciertas cosas energéticas que tiene que ver con el mundo espiritual. Pero bueno, pero en general la verdad histórica no toman en cuenta esa área paranormal. Ahora, la verdad que se propusieron comunicar los escritores de los diversos relatos de la Biblia, como hemos hablado de la fuente yavista, eloísta, deuteronomista y la sacerdotal, todos estos diversos escritores es de orden teológico más que histórico. Y eso es importante que lo tomes en cuenta, que todas estas fuentes están transmitiendo un mensaje teológico, un mensaje espiritual, no tanto histórico. Recordemos el ejemplo, en los tiempos de Abraham, los camellos aún no eran domesticados, ¿sí? Y quiero decirles que eso sucedió, el ser domesticado sucedió después del año 1000 antes de la era cristiana. Y pues todo esto pues trae un peso, por supuesto, dice el peso de los relatos está en la interpretación de la significación de lo narrado. Y esa interpretación es hecha desde el ángulo religioso y teológico. Pues bueno, entonces, si nosotros vemos la historia, no, pues es que le dio de beber a los 10 camellos. O sea, esta señorita, digo, wow, ¿no? Para empezar, pues los camellos no eran domesticados y luego para darle de beber a tanto camello, lo que traga de agua un solo camello, o sea, hubiera acabado esta chica exhausta, ¿verdad? Totalmente. Pero ya esto nos está mostrando que la historia de lo que nos está transmitiendo el narrador tiene que ver otro aspecto, ¿verdad? Puede transmitir un aspecto político, puede transmitir un aspecto económico de la zona, puede transmitir un aspecto espiritual. O sea, tenemos que estar abierto qué es lo que está transmitiendo, qué es lo que está hablando ese relato. Por ejemplo, es correcto preguntar por la veracidad histórica de un relato bíblico, pero debemos considerar algunos puntos. Es decir, cuando tú te preguntas, bueno, ¿esto realmente es verosímil? ¿Esto realmente sucedió así? ¿Es veraz todo esto? Mira, toda la escritura, ¿sí? Nos transmite un mensaje veraz,
pero no estamos hablando que la historia realmente sea así. Y eso es importante. El mensaje espiritual o teológico, vamos a llamarlo así, también es un mensaje veraz. Por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta el género literario, preguntas sobre historia, obtenemos respuestas de historia. El propósito de los escritores es el campo teológico y no de la historia. Pues la prueba está que cuando estudiamos el relato, la historia, la epopeya de los patriarcas, ¿sí? Realmente estaban transmitiendo un mensaje y que todo estaba centralizado precisamente en Judá. Vamos a seguir analizando estas partes y te vas a dar cuenta, y les he estado diciendo, bueno, ¿quiénes son los que compilaron la Biblia? ¿Quiénes son los que hicieron todo esto que tenemos ahora? Pues fueron los judaítas. Y todo está enfocado con Judá y Jerusalén, que el rey va a salir de ahí, que el Mesías va a... O sea, todo sale de ahí. Realmente el reino del norte no tiene nada que ver con lo que ellos están visualizando. Todo esto le vamos a hacer un análisis histórico, un análisis que se le llama crítico histórico, ¿verdad? Y también la historización es una tendencia muy frecuente entre los lectores de la Biblia, las personas que lo leen. Dice, la historización es simplemente el invento de detalles con la pretensión de que fueron parte de un acontecimiento, incluso de relatos enteros que en realidad son leyendas. Entonces, cuando una persona lo lee y todavía lo comparte como si fuera algo real, algo que sucedió como tal, pero no, es una leyenda. Entonces, por eso les digo que cuando nosotros empecemos a analizar y conocer realmente qué es lo que está transmitiendo la Biblia hebrea, te vas a dar cuenta que muchas de esas creencias y dogmas cristianas y mesiánicas pues van a venir a caer. ¿Por qué? Porque el mensaje es otro. ¿Ok? Y eso, pues la intención es que tú lo puedas descubrir. La tendencia historicista se manifiesta también en el hecho de tratar como si fuera historia lo que realmente no lo es. Ejemplo, Génesis 19:26. La leyenda de la mujer de Lot, la estatua de sal, que miró atrás hacia Sodoma y Gomorra, dice, lo tratan como si fuese histórico. Esas son historizaciones. Y de hecho, actualmente en esa zona hay como una figura de una mujer y dicen, esta es la mujer de Lot que se convirtió. ¿Sí? Entonces tenemos que ir viendo qué es realmente lo que sucedió y qué son simplemente unos relatos, leyendas que están transmitiendo otro mensaje. ¿Ok? Entonces por eso dice aquí la tendencia historicista se manifiesta también en el hecho de tratar como si fuera historia lo que realmente no lo es. Por ejemplo, Génesis 6:8. La convicción entre los fundamentalistas de que el diluvio universal realmente ocurrió. Algo sucedió en aquellos tiempos antiguos, ¿sí? Pero aquí viene algo. Bueno, tan solo las pirámides se ve en una investigación arqueológica como que hay caracoles o pegados como si hubiera estado sumergido en agua, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí vienen las preguntas. Dice, las expediciones al monte Ararat, que está en Turquía, en busca del arca de Noé, no se ha encontrado nada hasta el día de hoy, que habla en Génesis 8:4 en cuanto al arca de Noah, o el arca de Noé. Bien, el monte Ararat, que es muy alto, tiene 5.200 metros de altura. O sea, es muy, pero muy alto. Ahora, el mejor paralelo del relato de Génesis, hablando de esto, chequen ustedes, es la epopeya mesopotámica de Gilgamesh, ¿sí? Que se data del tercer milenio antes de la era cristiana. Ahora, la pregunta es, ¿esto influyó en el relato de Génesis? Pensar que hubo un diluvio de tal magnitud que sobrepase 5.200 metros del monte más alto de la región de Ararat es un gran volumen de agua, pero ¿de dónde vino? ¿Y a dónde fue al secarse las aguas? Entonces,
Pues ahora, que puede haber sucedido hablando de manera mística o por fe, recuerden que para Dios no hay imposibles. Para Dios. Eso me queda claro. Pero estas preguntas, pues ahora sí que salen y surgen en cuanto a esto de un monte tan alto, o sea, para llenar de agua toda esa zona, ¿sí? ¿Hasta dónde fue el límite? ¿O cómo fue? ¿O fue de manera toda la tierra? ¿O la tierra era plana? O sea, vienen muchas preguntas, ¿sí? Y sabemos que la tierra no es plana, porque también la misma escritura nos habla en diferentes épocas donde van evolucionando sus creencias. Recuerden que antiguamente sus creencias eran muy limitadas, no las creencias, los conocimientos eran muy limitados. Y de ahí fue, conforme va creciendo el tiempo, va pasando el tiempo, pues el ser humano también va elevando su nivel de conciencia, la humanidad va creciendo. Y por ejemplo, ahorita nosotros estamos en un cambio de era. No es el fin del mundo, es un cambio de era. Y este cambio de era tiene que ver con el conocimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay ahora? Hay más conocimiento. El Internet ha ayudado a abrir más conocimiento, más contacto con más personas, ¿sí? Y también ha aumentado el conocimiento a nivel espiritual. Entonces todo ha ido creciendo. Estamos en un cambio de era. No es el fin del mundo. Y todas las cuestiones virales que estamos viviendo, pues es el nuevo ambiente. Y quiero decirte que aunque te pongas la vacuna o no te pongas la vacuna, esta frase siempre lo he dicho, cuando nos toca, ¿sí? Aunque te escondas. Dice, cuando te toca, aunque te escondas. Pero cuando no te toca, aunque te pongas. Entonces, el que tiene el control de nuestros tiempos, pues es Dios. Eso fue un pequeño paréntesis con respecto a la vacuna. Entonces, hablando de todas estas cuestiones de conocimiento, antiguamente pues no había tanto conocimiento y se pensaba que la Tierra era plana y tenían sus argumentos. Hoy en día pues se ha comprobado pues que no es así, ¿ok? Científicamente comprobado. Aún así, hay personas que lo siguen creyendo. Bueno, pues no hay problema. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Pero regresando al punto, antiguamente, ¿sí? En cuanto a lo que estamos hablando de estas historias, de estos relatos del gran diluvio, diferentes culturas hablan de un diluvio, ¿ok? Y aquí con los mesopotámicos, ¿sí? Hablan de esta historia de Gilgamesh. Ahora, preguntas de orden histórico se obtendrán respuestas de orden histórico. Por ejemplo, una pregunta: ¿quién conquistó Judá durante el reinado de Roboam? La respuesta está en Primera de Reyes 14:25, Segunda de Crónicas 12:2. Fue Sisac, el rey de Egipto. Y pues hay información, pues que está también en la información, por ejemplo, en este caso de los egipcios. Por ejemplo, Robán y Sisac. Es un dato histórico verificable. Roboán y Sisac. Según los escritos dicen que la causa de este hecho fue la infidelidad de Roboam. Ahora, esto ya no es un dato histórico, sino una interpretación. Es decir, cuando nosotros estamos leyendo, bueno, Roboam y Sisac es un dato histórico. Sin embargo, el redactor, cuando dice es que esto fue por la infidelidad que tuvo Roboam, ese ya es una interpretación de la persona que escribió. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo, Josué 6. Jericó no pudo haber sido conquistada por Josué tal como se relata, ¿sí? Y vamos a descubrir realmente quién es Josué y qué pasó en Jericó en todos estos análisis que vamos a hacer juntos. Jericó es un valle y la población se reducía a la de un pueblo de poca monta, de la cual no hay restos arqueológicos. Y esto fue en tiempos de la conquista de los israelitas, de acuerdo al relato. Entonces nosotros podemos ver que el gran Jericó había sido
destruida varios siglos antes y que quedó abandonada entre el siglo XIV y el siglo IX antes de la era cristiana. Entonces, pues como que esto no encaja con las fechas del relato que se está hablando. Había algo en la memoria colectiva y ustedes saben, todo esto pues fue información para poderlo compilar y hacer una epopeya, hacer una historia. El que afirme, dice, yo sí creo lo que sucedió, por ejemplo, una persona que explica o enseña, un predicador, un pastor, un moré, que diga, el que afirme, yo sí creo lo que sucedió, no por eso hará que haya sucedido, ¿sí? Tendrá que respaldar su afirmación con información muy objetiva. Es necesario distinguir entre la verdad histórica y la verdad que el relator se propuso comunicar. Entonces tenemos ahí el relator, el escritor, qué es lo que quiso transmitir, esa es la verdad del relator, pero la historia es otra. Y si en la historia no se respalda, simplemente es una verdad del relator, de lo que él quiso transmitir, algún mensaje espiritual, algún mensaje, no sé, pero nada que ver con historia. Ahora, nosotros debemos distinguir entre la verdad histórica y la verdad teológica o espiritual. Los relatos de la Biblia están narrados desde la perspectiva de la fe del relator. Y el propósito está en función de la fe y de la obediencia a Dios. Entonces, si nosotros vemos en la Torá los datos históricos de la conquista, que fue así, los libros deuteronomistas de Primera de Samuel, Primera de Reyes, Josué, Jueces, que todos esos son los libros de los deuteronomistas, todo lo que estamos viendo ahí son relatos de un escritor que quiso transmitir un mensaje en función de la fe y de la obediencia a Dios. Es que esto pasó porque desobedecieron a Dios. Esto sucedió porque no honraron a Dios. Entonces todo está relacionado en lo que hicieron. Hicieron cosas que no agradan a Dios y traen consecuencias. Pero no significa que eso haya sucedido. Por eso nosotros no debemos tomarlo como tal. De hecho, hemos visto algunos maestros, arqueólogos, doctores que han investigado. Rodman, por ejemplo, una ocasión en una conferencia de las tantas que ha dado, él siempre ha dicho, dice, bueno, y cuando el relato dice que Adonai le entregó las tablas a Moisés, dice, pues bueno fuera que así hubiera sucedido. O sea, ¿qué significa con ese comentario? Con un personaje que es el curador de los rollos del Mar Muerto allá en el Museo del Libro en Jerusalén. Significa que no sucedió, que es un relato que está transmitiendo un mensaje, nada más. Ahora, nosotros debemos empezar a descubrir el mensaje místico del relato y solamente al final plantear la pregunta por la historicidad del relato, no a la inversa. O sea, no empecemos cuando estamos leyendo, oye, esto habrá sucedido. No empieces con eso cuando estés leyendo, sino enfoquémonos a ver cuál es el mensaje místico, cuál es el mensaje espiritual que me está dando el relator, que me va a conectar con Dios, que me va a ayudar en esa intimidad con Dios. O sea, ¿qué es lo que me está transmitiendo? Y cuando uno entiende eso, ya al final podemos preguntar si queremos, bueno, ¿esto habrá pasado así? ¿Sí? Bueno, pues si pasó, pues qué bueno. Si no pasó, pues también, o sea, no me debe de afectar porque yo ya obtuve lo que necesitaba, el mensaje espiritual. Realmente cuando uno lee las escrituras, ¿sí? Debemos ver cuál es el mensaje espiritual que me conecta con Dios. ¿Qué es lo que me está enseñando para la vida diaria, para convertirme en la mejor persona, para agradar a mi rey? ¿Sí? Y recordemos que Yeshua lo dijo tan claro en Mateo 5, 14 al 16. Yo lo tengo tan grabado porque ahora lo comprendo mucho mejor que hace 44 años atrás. Ahora me queda muy claro donde Yeshua dice, brillen, brillen. ¿Y cómo, Señor? Bueno, pues hagan buenas obras porque eso va a honrar al Padre Eterno. Entonces, con eso a mí me quedó súper clarísimo de hacer buenas obras. Y cuando estoy leyendo la Escritura, me estoy enfocando en qué es el mensaje que me está dando para yo agradar a mi Rey.
¿sí? En mi manera de vivir, en mi manera de ser. Esto es lo más relevante. Si antiguamente hacían sacrificios y esto, ahora es diferente. Lo más importante es conectarme con Dios, conocerlo, disfrutar su amor. Bueno, como yo les decía, debemos empezar entonces a descubrir el mensaje místico. Y al final, si tiene historicidad, o sea, al decir si tiene historicidad significa ¿realmente sucedió o no sucedió? Bueno, bien. Ahora, nosotros, para terminar esta primera enseñanza, la primera parte, es la clase uno, primera parte, ¿ok? Leer y estudiar la Biblia. ¿Qué es lo más importante cuando tú lees la Biblia? La historicidad, es decir, ¿sucedió o no sucedió? Los dogmas religiosos, que son muchísimos, dependiendo de, por ejemplo, hablando dentro del mismo judaísmo, hay diferentes denominaciones o sectas y tienen sus dogmas cada uno. Dentro del cristianismo, mesianismo, igual sucede lo mismo. Hay un montón de divisiones y cada uno tiene sus dogmas. Bueno, entonces, ¿qué es lo más importante? La historicidad, los dogmas religiosos, el que sea, cualquier religión, que es relacionado con la Biblia. O lo que me conecta con Dios. O de ninguno de los tres anteriores. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta para ti? Y eso pues hay que comentarlo, ¿verdad? Eso es importante. Para ti, ¿qué es más importante? Yo en lo personal, si tiene historicidad o no tiene historicidad, la verdad a mí no me interesa eso. No me importa, ¿no? ¿De qué me sirve si pasó o no pasó? O sea, a mí no me sirve de nada. Los dogmas religiosos los respeto, pero en mi persona, lo que causó los dogmas religiosos a mí, me causó peso, esclavitud y en algunos momentos miedo. Entonces dije, no, eso a mí no me interesan los dogmas religiosos, porque si me esclaviza, me pone peso, carga y genera miedo, yo no quiero eso. X religión, la que sea. Entonces, entonces ya la respuesta está para mí, para ti puede ser otra. Lo que me conecta con Dios. ¿Por qué? Porque eso me ha generado libertad, me ha generado paz. No, me quitó todo el peso de encima que traía religioso. Me ha hecho más feliz. He encontrado realmente la base de la felicidad. Y esto realmente me ha llevado a otro nivel de conciencia. Conocer más a Dios. Y en lugar de tener miedo, simplemente ha generado amor. He percibido su amor de Dios, ¿sí? Y el amor de mí hacia Él ha crecido. Entonces, una de las cosas que genera la espiritualidad, ¿sí? El ser sensible a la parte mística, la parte de la conexión con Dios, es que vas a percibir su amor. Cuando tú empiezas a percibir su amor, entonces quiero decirte que tu alma está sensibilizándose en el ámbito espiritual porque estás percibiendo el amor de Dios y cuando tú lo percibes dices, yo no quiero dejar esto, yo quiero seguir conociendo más, quiero seguir disfrutando el amor de mi Padre eterno, pero también yo quiero darle amor a Él, corresponderle con amor, porque Él nos ama y lo manifiesta de muchas maneras. La pregunta es, ¿yo estoy correspondiendo a ese amor? Por eso dice Oseas 6:6. Yo no quiero holocaustos, no quiero sacrificios, quiero que me conozcas y que me ames. Entonces para mí eso es como lo más importante es conocer a mi bendito Padre y amarlo, corresponderle el amor que Él me da. Por supuesto que jamás voy a ser como Él, porque su amor es, no sé, no tiene límites. Él me amó primero, ¿sí? Salimos de ahí y recuerda que nuestro ADN es luz y amor.
Y recuerda que en esta vida tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia. Cuando tú vas elevando tu nivel de conciencia, tu alma se vuelve más sensible al amor de Dios. Y tu alma empieza a manifestar ese amor primeramente a Dios, pero también al prójimo. ¿Cómo sabemos? Y lo he enseñado y lo vuelvo a decir. ¿Cómo sabemos el nivel de conciencia que tenemos? Nosotros lo vamos a saber qué nivel tenemos, porque eso va de acuerdo a la cantidad de amor o el nivel de amor que hay en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestras acciones. Eso es lo que muestra el nivel de conciencia. Y bien, pues ya para terminar, los libros que recomiendo para estar monitoreando toda esta información y que mucha de ella es de mi experiencia personal, de lo que he vivido y que ha transformado mi vida, que me ha ayudado a elevar el nivel de conciencia y cada día tenemos que ir creciendo y elevándonos más. Introducción al Antiguo Testamento, Tomás Romer, muy bueno. La Biblia sin mitos, de Eduardo Arens. La Biblia del Peregrino 1 y 2 y la Biblia desenterrada. Y buenísimo este libro de Israel Finkelstein. Vamos a estar viendo muchas cosas de la Biblia desenterrada también. Y pues bueno, esto es lo que podemos compartir en esta primer clase que gracias a Dios nos permite volvernos a reunir y de antemano gracias por acompañarme en este curso. Esta es una primer clase, la clase número 1. El curso se llama La Biblia Hebrea Módulo 2. Esta es la clase 1, parte 1. Falta la parte 2, que estaremos hablando de los 7 cielos. No te lo pierdas. Todos aquellos que se inscriban a este curso van a poder tener acceso a todas las clases. Te compartimos la primera parte, pero viene de veras, este curso va a estar interesante. Toda el área de los 7 cielos, los ángeles, qué función tienen y realmente se manifiestan, se aparecen, qué pasa, qué dicen las escrituras y qué dice la experiencia que uno ha vivido. Bueno, pues quiero decirte que todo esto es real y está en la Biblia, ¿sí? La parte mística, y estoy seguro porque ha pasado conmigo, simplemente estoy compartiendo en todos estos módulos mi experiencia que he estado viviendo con mi Padre Eterno y que yo ruego a mi Padre Eterno que tú también lo puedas experimentar y vivir y elevar tu conciencia a otro nivel. Y conforme vas elevando tu conciencia, te vas volviendo más sensible a la presencia de nuestro bendito Padre. Y pues, ¿qué te puedo decir? No te pierdas el curso si no te has inscrito. Aquí te dejo la información para que busques este curso porque estamos, si en el primer nivel, en el módulo 1, crecimos y aprendimos cosas impresionantes, de este módulo 2, así vamos a ir también creciendo en información, pero que lo que más me interesa, para mí, el objetivo principal es que tu conexión con Dios se fortalezca para conocer más a Él y que lo puedas amar más todavía. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Bien, pues hasta aquí terminamos esta primer clase. Parte 1, no te pierdas las demás, la parte 2 y parte 3 de este curso. Te esperamos, inscríbete. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Shalom.